esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, y a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos y dentro Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Y luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús les dice: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. Pues vamos a ver la primera parte de este Evangelio que acabamos de escuchar, pues que nos da unas catequesis muy serias que sirven para nuestro crecimiento en cuanto discípulos de Jesús, en cuanto discípulos del Señor. Aparece una realidad, pues, que se nos da con frecuencia en este camino nuestro de ser discípulos, en este camino de discipulado. Con frecuencia se dan realidades de, podríamos decir, de desánimo, de que todo se te pone en contra, de que no ves con tanta claridad como veías tiempo atrás, como que se te está apagando el fuego, como que estás cansado, y como que no, casi como que no te merece la pena lo que estás haciendo en esta escuela del discipulado que es esta comunidad. Cualquier comunidad es una escuela del discipulado. Hay gente que no se lo toma tan en serio y aparentemente no tienen tantos problemas. Eso es, aparentemente. Es lo que llamamos estar como estaban los discípulos, con las puertas cerradas en el cenáculo. Puertas cerradas por el miedo. El papelón que habían hecho los discípulos era gordo. Era gordo el papelón que habían hecho los discípulos. Y dejar la casa, dejar padre y madre, dejar hermanos, dejar el trabajo, la profesión, lo que fuera, para seguir a un tipo llamado Jesús de Nazaret, que con el tiempo pues se veía que era un seguimiento, según todo el mundo, que no iba a ninguna parte, que unos decían que estaba loco, que el otro pues que era un ignorante, que era un samaritano, que estaba endemoniado, que era un embaucador. Son todas frases que han dicho sobre Jesús. Y estos, a trancas y a barrancas, con todas sus debilidades e incluso ambiciones estúpidas, porque toda ambición es de por sí estúpida, pues que
que se preguntaban qué hacían con todo eso. Total, para que en la última cena les diga que le van a matar. Quizás esperaban un milagro a última hora, pero ese milagro no aconteció. Y ya a nivel incluso social, el papelón, cuando la que ha triunfado, entre comillas, los que han triunfado han sido los sumos sacerdotes y los escribas y fariseos. Por lo tanto, ellos tienen un papelón tremendo de ridículo, de estupidez, de todo. Por otra parte, han amado a Jesús. Por otra parte, han amado a Jesús. O sea, el desgarro interior, la lucha interior que tienen que tener estos hombres es realmente un auténtico martirio. Es como estar en un potro de tortura, como que todo tira de ellos a ninguna parte. Y ahí están, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, que repito, que a veces nos pasa a nosotros también, diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Tanto para qué? ¿Tanto para qué? Que a lo mejor después no hay nada de nada. Y si queréis una cosa hasta más desagradable, ¿pero para qué? Si hay curas que dicen que el cielo es un coladero que entra a todo el mundo, entonces ¿para qué? O sea, la cosa es gorda. La cosa es muy gorda. Es muy gorda. Y cuando estamos bajos de defensas, pues pasa, cuando hay un temporal de nieve, si tú estás bien de defensas, superas el temporal, sales a la calle, pero como estés bajos de defensas, como estés convaleciente de una enfermedad, te coges una gripe, una bronquitis, una neumonía de 3 pares de narices. Pues esto es lo que les está pasando a los discípulos y nos pasa a nosotros. Y a todo esto, ¿Jesucristo qué hace? ¿Está ignorante Jesucristo? ¿Le da igual lo que te pasa? Le dice, bueno, esto te pasa porque no has sido suficientemente generoso. Hola, aguántate por no haberte fiado de mí. ¿Esto hace Jesucristo? No, hombre, no. Jesucristo valora hasta la pizca más pequeña de amor que has tenido con Él. Amor puro, sin ambiciones. Esto está en la bolsa de la vida, con tu nombre en Jesucristo. ¿Os acordáis de David, no? La bolsa de la vida. Cuando perdonó a Nabal, el marido de Abigail. Eso está en tu bolsa de la vida, haber perdonado a tu enemigo. Estas cosas que sí se dan en nuestra vida, están en nuestra bolsa de la vida. Y a pesar de todas las ambiciones de estos hombres y todas las cobardías y todos los miedos, Jesucristo está vinculado a ellos, está atado a ellos por amor, por elección, porque les llamó. Y porque en cierto modo dentro de sus límites han sabido responder, dentro de sus límites. Acordaos lo que le dijo a Pedro, ahora no puedes seguirme porque no tienes Espíritu Santo, no tienes la fuerza de Dios para seguirme. Pero cuando tengas la fuerza de Dios, que esto es el Espíritu Santo, entonces podrás seguirme, podrás dar algo por mí. Pero ahora están como están. Y Jesucristo se presenta en medio de ellos y no les dice, ¿dónde os habéis metido? Que en la cruz me dejasteis solo. No, esto lo decimos nosotros, pero Dios no lo dice. Esto lo decimos nosotros, pero Dios no lo dice. Dice, la paz con vosotros. Este es nuestro Dios. Tenéis que tirar todos los miedos por la ventana. Los miedos de nuestra vida pasada, si están confesados, no vienen de Dios. Repito, no vienen de Dios. Y lo diré todas las veces que sea necesario. No vienen de Dios. Yo ya os he contado más de una vez que a veces viene una persona para decirme, padre o Antonio, me gustaría, por la Cuaresma y tal, hacer una confesión general. Y yo le digo, ¿son pecados ya confesados? Dice, sí, pero me gusta. Y pues no. Porque te confieso otra vez quiere decir que no crees que Dios te haya perdonado. Entonces no lo hagas. Yo no se lo aconsejo a nadie. Antes se aconsejaba, muy bien. Yo no me meto con quien haya aconsejado eso, nunca me meteré. Pero yo os digo, desde el perdón de Dios, eso es como dudar de que Dios te haya perdonado. No se repite una confesión ya hecha. Pues Jesucristo entra en estos hombres que se han avergonzado de Él, se han avergonzado ahora de todo el mundo, o sea, ahora tienen vergüenza de la propia familia, de los hermanos, de los primos, de los cuñados,
Pedro, la mujer, no hablemos ya de la suegra para no entrar en un desfase catequético, pero en fin, todo eso. ¿Cómo estarían los pobres hombres? ¿Cómo estarían? Y les dice, paz a vosotros. Jesucristo es el único que nos puede dar ese tipo de paz. Ese tipo de paz solamente lo puede dar, Roberta, el que haya pagado por ti. Si alguien ha pagado por ti y gratuitamente te puede dar la paz. Los otros son voces que se lleva el viento. Y dice San Pedro, y si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según sus obras, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro, que es el nuestro, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, que así eran como eran rescatados los esclavos en aquel tiempo, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin mancha, Cristo. Porque Él ha pagado por nosotros, tiene autoridad con mayúscula para decir paz a vosotros. Habéis sido rescatados de balde. Habéis sido rescatados de balde. Este es un lenguaje desconocido. Este es un lenguaje inédito. No es un rescate con contrapartidas. No es una paz con contrapartidas. Eso ya quedaría tu respuesta. Pero el hecho es que hemos sido rescatados de nuestra conducta necia, no con oro ni con plata, sino que con la sangre de Dios, de un cordero inocente, sin mancha. Así es como hemos sido rescatados. Ya lo anunciaba el Antiguo Testamento en este final, el Salmo 34, cuando dice: Dios rescata el alma de sus siervos, nada habrán de pagar los que en él se cobijan. Me habéis oído, decir más de una vez, a la luz de este y otros textos, que el que hace un camino serio del discipulado no tendrá nada que pagar, ni en esta vida ni cuando se muera. Es decir, ese hombre no pasa por el purgatorio. Esa mujer no pasa por el purgatorio. El que ha hecho un camino serio de discipulado, sean cuales sean sus pecados, así haya injuriado, robado, calumniado, matado, acuchillado, adulterado, no tiene nada que pagar. El purgatorio no es para aquellos que han alcanzado la madurez en su ser discípulos. Repito, el purgatorio no está hecho para aquellos que han hecho un camino serio del discipulado. Ya ve, repito. Padre, el purgatorio es un dogma de fe. ¿Perdón? El purgatorio es un dogma de fe. El purgatorio existe. Estoy hablando de los discípulos, no de... El purgatorio es para los demás. Pero es un dogma de fe que no por un texto se puede extrapolar. No, vamos a ver un momento. Es un dogma de fe, por supuesto, igual que el infierno. De la misma forma que un discípulo no va al infierno, se puede decir que un discípulo no va al purgatorio. Pero mi amigo de la esquina, que no va a misa nunca, esa persona, yo no puedo decir que va al cielo directo. O sea, yo estoy estableciendo una distinción sin anular el dogma de fe. No estoy anulando. El purgatorio existe. Pero el que ha hecho un camino serio de discipulado, ese hombre va directo. Igual que el buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es en esa línea. Luego, si da tiempo, hablamos de él. Si da tiempo, hablamos luego de él. Yahvé rescata el alma de sus siervos. Nada habrán de pagar los que en él se cobijan, ¿no? Y luego San Pablo nos dirá en la carta a los Colosenses, dice Jesucristo, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y esa nota, esa factura nuestra, la clavó en la cruz. Está hablando contra nosotros, no contra todos los hombres. Pablo está hablando a los cristianos de Colosas.
que entonces no se podía ser cristiano sin alcanzar la madurez del discipulado. Por eso no se bautizaban a los 2 días ni al día siguiente, había un cambio de discipulado, ¿no? Y cuando se bautizaban a los niños pequeños, en los padres que podían transmitir la fe como discípulos. Hay que entenderlo desde este punto de vista, ¿eh? Canceló nuestra factura. Es lo que repito, es la paz sin contrapartidas. Por esto viene Jesucristo y dirá en la última cena, Jesucristo, os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. La paz que nos da el mundo es una paz que, repito, en cierto modo como contrapartidas. Basta ver, por ejemplo, todos los fenómenos de las guerras. Cuando se hace un convenio de paz, es a cambio de. Hacemos la paz, pero yo me quedo con esta región, porque has perdido la guerra. Entonces me quedo con esta parte. Las paces se hacen siempre con contrapartidas. La paz gratuita solamente la da Dios y por eso dice, no la doy como la da el mundo. Y alguien me puede decir, pero bueno, y la contrapartida del esfuerzo, entre comillas, de ser discípulo, ¿no es una contrapartida? Lo sería si ser discípulo fuera un daño para ti. No es como decir, tenemos una guerra entre España y Portugal, España pierde la guerra y le damos todo a Galicia con el apartamento que tienen Carlos y Maribel en Vigo. Pues quedaste sin apartamento, chicos. Eso es una contrapartida. Se paga. Aquí es una paz sin pagar contrapartida. Esta es la paz de Dios. Y el ser discípulo es un bien para ti. El quedarte sin una región es un mal para ti. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Es una paz sin contrapartida, sin condiciones. Las únicas condiciones las puso el Hijo de Dios cuando murió en la cruz, diciendo, Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. Las puertas cerradas, en cierto modo, es la imagen del sepulcro cerrado, el sepulcro sellado. Y si Jesucristo no hubiera abierto el sepulcro con su resurrección, pues los pecados podrían con nosotros. Sellarían nuestro sepulcro de una vez para siempre, ¿no? Incluso nuestra vida llegaría un momento que se haría hasta irrespirable, ¿no? Y ahora mirad el cambio. Mirad el cambio profundo que hay. Hemos pasado en este Evangelio de hoy de estar Jesucristo, entrar en medio de unos señores que están con las puertas cerradas por miedo a todo el mundo, a los judíos, al que dirán, a todo. Y la presencia de Jesucristo hace que se rompan estas puertas y les dice, salid al mundo. Como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Esta es la libertad de los hijos de Dios. Esta es la libertad de los cristianos. Esta es nuestra libertad, ¿no? De estar encerrados en los miedos, o en nuestras cosas, o en nuestros trabajos, o en nuestras manías, o en nuestros negocios, o en nuestras planificaciones del presente y del futuro, a romper todos esos sellos y decir, el mundo es vuestro. Vais con la fuerza de Dios, con la misma fuerza que yo tuve para ser el Mesías y para morir y para resucitar. Por eso ser discípulo es un calco de Jesucristo. Estoy hablando de la madurez del discipulado, de la madurez del crecimiento, de lo que se llamaba en la iglesia primitiva el cristiano adulto, la fe adulta. Llamaban la fe adulta, ¿no? La fe adulta. Estoy hablando de esto, porque del Evangelio hay que dar siempre un poquito, poner en la pantalla lo que es la fe adulta del crecimiento. Hay que ponerlo así. Salid al mundo.
¿Qué pasó con el miedo? Porque estaban con las puertas cerradas por miedo al otro, por miedo a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los romanos que habían participado en la muerte de Jesús, a la familia en el sentido de la vergüenza que ha pasado la familia por culpa de ellos. Por culpa de ellos la familia ha pasado vergüenza. En el pueblo son la comidilla del barrio, porque, qué sé yo, los padres de Juan, por ejemplo, o los padres de Felipe o de Tomás. Ya, tu hijo fue el que estuvo ahí con ese loco, no, mira tú. Porque prometía el buen chico que era, bueno, se le ha roto la pinza, el tipo ese. Y de pronto tienen todo el mundo como misión. Y el mundo como misión solamente es posible porque nosotros, en cuanto discípulos, tenemos también el mundo como misión. Solamente es posible con la fuerza de Dios. Si no, Dios no los hubiera enviado. Lo que no va a hacer Jesucristo es explotar la sensibilidad de estos hombres. Bueno, como habéis portado tan mal conmigo, vamos a ver si ahora mejoráis un poco, enmendamos la plana, y das la vida por mí yendo por el mundo. No. Lo hace diciendo como el Padre me envió. ¿Cómo envió el Padre al Hijo? Con su fuerza. El cómo es lo que interesa aquí. Somos enviados al mundo, igual que el Padre envió al Hijo. En este cómo lo que tenemos que insistir, para no darnos contra la pared, para no llevarnos desilusiones. Y sobre todo para no creernos el rey del mambo. Vamos con la fuerza de Dios, porque solamente así se puede anunciar el Evangelio. Es más, solamente con la fuerza de Dios se puede alcanzar la madurez en el discipulado. Que San Pablo dice que la fuerza de Dios está contenida en el Evangelio. Y por eso dice, no me avergüenzo de anunciar el Evangelio, que es la fuerza de la salvación de Dios para todo el que cree. El que piensa que el Evangelio es un libro de estudio, nunca encontrará en él la fuerza de la salvación. El que piensa que el Evangelio es un libro de estudio o un manual de perfección, nunca encontrará en él la fuerza de Dios. Pero dice San Pablo, pues no me avergüenzo del Evangelio, que es la fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El griego es todos los demás pueblos gentiles. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, de fe en fe. Es decir, cómo Dios te va haciendo justicia a ti, incluso cuando te ha engañado el demonio con tus pecados, y te va levantando de fe en fe, de gracia en gracia, como dice el San Juan en el prólogo de su Evangelio. Y ese es el crecimiento. De fe en fe significa la gradualidad del crecimiento, igualmente, de la misma forma que de gradualmente nos vamos llenando como discípulos de la gloria de Dios. Y de San Pablo también en la primera carta a los Corintios. Este camino en que cada vez somos más gloriosos, porque la gloria de Dios invade el discípulo. La gloria que Dios dio a su Hijo la da a sus discípulos. Pues en esta línea, pues estamos, ¿no? Vais con la fuerza de Dios. Y la fuerza de Dios consiste en que yo estoy con vosotros. No digo, vais a ver quién es el más listo, el más generoso, el más entusiasta, el más esforzado. No, porque nos chocamos con la primera puerta. Vais porque mi fuerza va con vosotros. Como el Padre me envió con su fuerza, así os envío yo, con su misma fuerza que es la mía. Así es como vamos. No somos héroes. No somos héroes. No nos comemos el mundo. No. Los héroes terminan encerrados igual que los apóstoles, por miedo a todo.
pasado el fervor de la generosidad, te vas achicando, ya te quedas totalmente reducido. Al contrario de un discípulo que cada vez el mundo le parece más pequeño, cada vez se extiende más la gloria y la luz de su discipulado en favor de los hombres. Repito, en favor de los hombres. Yo estoy con vosotros en la misma línea, dada nuestra ineptitud para ser fieles a Dios, dada nuestra incapacidad para prometer nada a Dios y para ser fieles a lo que prometemos, tenemos que volver un poquito que lo que está haciendo Jesucristo con los discípulos es lo que está recibiendo de parte de Dios el profeta Jeremías. Por eso insisto mucho en esto, que de la misma forma que Dios envía a los profetas y envía a su Hijo, Jesucristo lo dice acerca de nosotros: como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Y recogemos un poquito la oración de Jeremías, la vocación de Jeremías, que dice así: me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Te tenía yo consagrado profeta de las naciones. Yo dije, ahí está ya el canguelo de este hombre, lo que faltaba. Con todo lo grande que es Israel, con todos los pueblos que hay, me quiere coger a mí, el más tonto de todos, para que se manifieste que Dios es Dios, para que no le hagas la competencia a Dios, para que no le hagas la competencia a Dios con lo listo que te crees. Y por eso dice: ay Señor, Dios mío, mira que no sé expresarme. Esto recuerda algo, ¿no?, de algo que yo os dije una vez, ¿no? Que soy un muchacho. Es tremendo esto, que soy un muchacho. Luego volveremos sobre esto porque es impresionante esto. Que soy un muchacho. Y me dijo Dios: no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. No les tengas miedo. Eres un muchacho, no vales para nada. Pero no les tengas miedo porque yo estoy contigo. No le dice: no les tengas miedo porque te voy a hacer como el primo de Zumosol. No, no le está diciendo eso. Ahí el primo de Zumosol no sirve. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Entonces alargó Yahvé su mano, tocó mi boca y me dijo: mira que he puesto mis palabras en tu boca. Muy bien. Evidentemente, si vemos lo que es el discipulado, y que el discipulado lleva consigo dar la vida por el Evangelio, y que el discipulado significa que el primero en tu vida es Dios, el segundo es Dios y el tercero es Dios, y tus cosas también, porque ya están en manos de Dios. Tú lleva las cosas de Dios, que yo llevaré tus cosas. Como signo hay tantos en la Escritura, pero por ejemplo, hay un signo muy bonito que dice: bueno, será leyenda, no será leyenda, al margen de que sea leyenda o no, que no creo que lo sea. Pero nos indica cómo realmente Dios actúa cuando tú te preocupas de sus cosas. Él se preocupa de las tuyas. ¿Alguien sabe cómo se cumplió esta palabra en la vida del patrón de este pueblo de Madrid, San Isidro? ¿Sabéis, no? Él se dedicaba a las cosas de Dios y venía un ángel y le araba los campos. ¿Será leyenda? Me da igual. Está en la Escritura. Pero es que esto pasa muchas veces. Esto nunca lo olvidéis. Nunca, en toda vuestra vida. Como se os ocurra dedicaros a las cosas de Dios con sabiduría, vuestras cosas nunca van a ir mejor. Porque Dios se va a ocupar de vuestras cosas. Tened eso en cuenta. Aunque sé que muchos de vosotros, a lo mejor todos ya habéis hecho la experiencia de que es así. Por supuesto. Esta es la experiencia. Quería detener un poquito en esto que es muy bonito y me llamó la atención cuando dice Yahvé, Jeremías Yahvé, dice que no sé expresarme, que soy un muchacho. ¿Habéis oído últimamente
en algún evangelio de la Pascua de esta semana esta expresión? ¿Alguien la ha oído? No. Con lo cual hay dos posibilidades. O no habéis ido a misa en toda la semana, o peor todavía, durante la misa estabais pensando en el paquete de macarrones que os dejasteis en el campo, que tenéis que volver a por él. Paquete de macarrones, exactamente, en Mercadona. Bueno, en fin. Si fuera una madre os daba con la zapatilla, pero como ni soy madre ni llevo zapatillas, diré como Jesucristo: la paz os dejo. Pues en el Evangelio, no sé, creo que fue el de ayer, ¿no? Sí, el Evangelio de ayer, cuando los apóstoles van a pescar, etcétera, aquí y tal, volvieron, y Jesús se les aparece en la orilla y les dice, ¿qué les dijo? Echando la red a la derecha. Les dijo: muchachos, no tenéis pescado. Los puso a la altura de Jeremías. Y después a Pedro, pero sabes que Pedro, como piedra de la iglesia, vale para todos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿No os dais cuenta de que sois ovejas de Jesucristo? Si yo apaciento ovejas, son las de Jesucristo. Apacienta mis ovejas, son las de Jesucristo. ¿No os dais cuenta de quién sois? ¿No os dais cuenta de quién sois? Mis ovejas. ¿Y cómo es que Jesucristo se fía de un muchacho patán como Pedro? O Juan, que estaba detrás ahí, si era el primero, o su hermano Santiago, uno a la derecha, otro a la izquierda, o el Felipe, o el Tomás. ¿Cómo? Porque Dios sabía la fuerza que les iba a dar. Si no, ¿de qué, hombre? Confiados en esta fuerza, estamos haciendo este camino para ser discípulos. Si no, ¿de qué? Que esto no es una academia de carácter. ¿De qué? Venimos a recibir la fuerza de la salvación, a apasionarnos por el Evangelio, esa pasión que es la única pasión que es inmortal. Y en esta pasión inmortal por el Evangelio aprendemos a partir poco a poco la palabra. Y esta es nuestra fuerza de cada día. Y me encanta lo de Jesucristo, muchachos, igual que Jeremías. No sabéis lo que voy a hacer con vosotros. Es que ni os lo imagináis. Y cuidado, porque lo de muchachos vale también para decir muchachas. Porque esto es para discípulos y discípulas. Y si de Jeremías le dijo, eres un muchacho, de acuerdo, pero yo voy a poner mis palabras en tu boca, en estos les dijo, ¿me amas? Sí, adelante. Tendrás mi fuerza para ser pastor o pastora. Apacentarás mis ovejas. Luego el demonio viene, que es tonto de las narices, y te dice que Dios no te quiere. Y tú, que estás bajo de forma, crees que Dios no te quiere, porque ese día te ha pasado no sé qué rollo. Pues hay que volver a los gestos de Jesucristo. Muchachos, no tenéis pescado, no sabéis ni pescar, hombre. Os voy a enseñar a pescar, hombre. Si sois pescadores de hombres, apacienta mis ovejas. Por 3 veces, que son los juramentos en Israel, 1, 2 y 3, para que no haya vuelta atrás. Para que no haya vuelta atrás, ¿por parte de quién, Mauricio? Por parte de Jesucristo. Cuando te dice, Mauricio, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, te lo dice 3 veces, para demostrarte que no hay vuelta atrás contigo. Para demostrarte eso. Mari Carmen, Juan, Carlos, todos los que estamos aquí. No hay vuelta atrás. Es un juramento solemne. Y Dios nunca se desdecirá de esto. Tú puedes volver atrás. Puedes poner la mano en el arado, en el Evangelio, y mirar para atrás. Pero Él no. Él no. Yo te llamo y yo estoy contigo. Yo te llamo y yo contigo. Como el Padre me envió,
Volvemos porque esto es un poco, quizás sea la clave del Evangelio de hoy. Como Padre me envió, que es tan fuerte. Y vamos a ver un par de gestos, ¿no? De cómo el Padre envió a su Hijo, cómo el Padre le envió. Que ya estamos pensando en la corona de espinas y la espalda flagelada, que no. Que eso es la coronación, digamos. Pero el como Padre me envió, lo que es la misión nuestra, es por ejemplo en esta forma, que dice el Padre dice Jesús a sus discípulos: el que me ha enviado, es mi Padre, está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada, es decir, yo hago su voluntad. Está conmigo, el que me ha enviado está conmigo. Como el Padre me envió, estando conmigo, también está con vosotros, y yo estoy con vosotros. El Padre y yo somos uno, estamos con vosotros. Como el Padre me ha enviado, así te envío yo, estando con vosotros. Y siempre podrás decir, pero es que Él dice, yo hago siempre lo que le agrada, y tú no. Vamos a ver si sí o si no. Vamos a ver si sí o si no. Por ejemplo, Mercedes, tú a lo mejor, imagínate que hoy por la mañana, tú has hecho algo que no ha agradado al Señor. Lo has hecho. Pero tú no te vas a acostar sin deshacer ese yugo. A lo mejor pidiendo perdón. Tendrás que coger el teléfono y pedir perdón. Tú ya estás dentro. Has hecho lo que agrada al Señor. Con tropezón, pues muy bien. Con nuestros tropezones. Es que Dios cuenta con esos tropezones. Lo importante es que tú has hecho lo que agrada al Señor, que tú estás en su voluntad, incluido el tropezón. Incluido, ¿te has enterado, Mercedes? Esto vale para todos. Porque a veces cuando hay gente que tropieza y se desanima, no valgo para nada, El que no vales para nada ya lo sabía Dios cuando te llamó. Ya sabía que había veces que ibas a dejar caer los brazos, que iba a levantarse tu ambición y tu soberbia y lo que fuera. Él ya lo sabía. Pero cuando tú desatas ese nudo, antes de que se ponga el sol, como dice San Pedro, si os oiráis, no pequéis, no dejéis que se ponga el sol, si es que se puede, ¿no? Esa persona con la cual te tienes que reconciliar, pues la llamas. Si tú estás en casa, pues no vas a estar hasta las 3 de la mañana llamando, porque ahí sí que te hincha el ojo. Hay que ser un poco sensatos, ¿no? Hay que ser un poco sensatos, ¿entendéis? Exactamente. Bueno, para decir un poquito que no tengáis miedo tampoco de las caídas. Que el que caiga es lo que decir que no estés en la voluntad de Dios. No quiere decir otra cosa, es que digas esto no es importante. Ahí ya no me meto. Ahí ya no me meto. ¿Entendéis? A mí me toca decir lo que son las cosas. Que cuando dice Jesucristo, el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada, y tú metes la pata y sacas la pata en la medida de lo posible, cuanto antes. Tú estás haciendo lo que agrada al Señor. Y la prueba de que Dios no te ha dejado solo es que Él mismo te mueve a deshacer ese nudo que has hecho. Cosa que a lo mejor hace 10 años ni te iba ni te venía. Dijiste lo que tenías que decir porque tenías que decir o porque se lo merecía. Porque esa señora es un orangután con paperas y tenías la razón de decir todo eso. Y punto. Ahora sigue siendo un orangután con paperas, pero te das cuenta de que no puedes decir eso. Y si lo has dicho, echas el freno. Entonces, estamos así en la voluntad de Dios. ¿De acuerdo, Rafael? Eso para que nadie se castigue. Para que nadie se castigue. Y además, cuando tú pides perdón, es la certeza total de que Dios estaba contigo moviéndote a hacerlo. Porque Él quería seguir estando contigo. Es prueba indudable del amor que Dios se tiene. Como el Padre me envió y no me ha dejado solo. Y podemos ver esta segunda también, igualmente hermosa, cuando dice, es la última oración que Jesucristo hace al Padre antes de ir al huerto de los olivos. El cariño que demuestra Jesucristo en este capítulo 17 de Juan es único en toda la historia. Ya solamente a nivel solamente de palabra escrita, no hay actos de amor tan profundos de nadie sobre nadie, ni el mayor de los poetas por haber, que la forma de cómo Jesucristo habla al Padre de sus discípulos. Y esto nos tiene que hacer llorar.
porque la palabra de Dios es eterna y por lo tanto hoy lo dice sobre cada uno de nosotros, los que hemos decidido apostar por ser discípulos, a pesar de que es imposible, claro, tan imposible como que la Virgen María concibiera al Hijo de Dios. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Bueno, pues les dice al final, dice acerca de esos 11 que tiene ahí, que saben que no va a perseverar ninguno en 24 horas. Dice, yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahí está. Para que vayan con tu amor, con el amor que tú me has tenido a mí, que esté en ellos. El amor que tú me has tenido a mí, Ana, esté en ellos. Esto dice Jesucristo. ¿Qué ha visto Jesucristo en nosotros para querernos tanto? El amor con mayúscula no necesita explicaciones. El nuestro sí, porque de una forma o de otra, cuando faltan las contrapartidas, nos vamos desinflando. De una forma o de otra, cuando faltan las contrapartidas, no es que dejemos de amar, pero nos vamos desinflando. O a lo mejor llegamos a un amor más maduro también, con menos floripondiantas. Pero con Jesucristo es otro lenguaje. Que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Podremos dudar del amor de Dios? Aquí no hay vuelta de hoja. O este amor existe o todo es mentira. O este amor existe, Pepe, o todo es mentira. Porque si es mentira esta página del Evangelio, ¿quién me dice a mí que la página siguiente no es mentira también? Y la anterior y la anterior. Solamente cuando crecemos como discípulos nos damos cuenta de que es verdad. Y conforme nos damos cuenta que es verdad es cuando más se rompen nuestras puertas que nos quiere cerrar el demonio, los hombres, el mundo, la persecución, el desaire, la vergüenza, el ridículo. Todas estas cosas del mundo van contra nosotros. Justamente porque somos discípulos de Jesús, si no, no vendrían. Y vendrá Jesús y dirá, para aquel que no se haya enterado todavía, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría al suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. De todo habrá ahí donde somos enviados. Y tú que trabajas en una oficina, ese es un campo tuyo de misión. Y tú que vives en una comunidad de vecinos, ese es un campo tuyo de misión. No tienes que ir con un estandarte diciendo soy cristiano, no tienes que ir, no. Esos ridículos no los quiere Dios que los hagas. Pero hay una transparencia, una comprensión, una forma de hablar, hay una forma de ver las cosas donde se ve que está el rostro de Dios y todo el mundo lo ve. Ese es parte de nuestro campo de misión, como ya veremos, que luego tengo unas noticias para daros, pues veremos que algo de nuestro peculiar y maravilloso campo de misión. Así como yo os envío, así como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Mirad esto, porque esto es realmente bello, el que vamos a escuchar ahora, es realmente hermoso. El Padre envió a Jesucristo, como sabemos, y a la hora de morir, dice, era ya cerca de la hora sexta, cuando al eclipsarse el sol hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio. Esto es muy bonito, porque una de las cosas que veremos, no sé si decir esto, que es muy gordo, es que se rasgó el velo del santuario
Y entonces fue cuando dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y una de las certezas que tenemos como discípulos es que se rasga el último velo que nos separa de Dios. La muerte actúa de espada, rasgando el último velo que nos separa de Dios. Es precioso y es así, no es poesía. Vamos a ver, señores, que yo no voy a perder mi sacerdocio por 4 poesías baratas. ¿De acuerdo? Que mi sacerdocio no son poesías baratas porque entonces no valdría la pena. Será el hombre más imbécil del mundo y también vosotros por escucharme. Pero es que esto es verdad. El cristiano muere sabiendo que se rasga el último velo que le separa de Dios. Porque toda la palabra del Hijo se cumple en los discípulos. Y mirad qué bonito esto, a ver si nos da tiempo a hacerlo. Esto de Pedro es muy bonito, que dice acerca de los discípulos en cuanto llamados. Escuchadlo bien, que esto es bonito. Pues, para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño. El que al ser insultado no respondía con insultos y al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. Aquel que llevó sobre el madero nuestros pecados, qué cosas más bonitas, pero no era esta la lectura que yo quería deciros. ¿Y dónde estará? Ay, me da pena, porque... ¡Ay, qué horror! Me da pena, no era esta lectura que yo quería deciros. Porque es una que dice que también nosotros, Dios nos hace justicia porque también nuestra vida queda encomendada a sus manos. Pero bueno, me perdonáis porque me he equivocado y no sé ya qué lectura es. Si me dais un poquito de paciencia, os la busco porque sé que es de Pedro. Uy, qué vergüenza estoy pasando con lo tímido que soy yo. Pues si no fuera tímido, pero con lo tímido que soy yo. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Si lo sé no vengo. No, pues no la encuentro. Palabrita del Niño Jesús. La próxima catequesis os la diré. Porque es muy bonita, pero muy bonita. Eso de que estamos en las manos de Dios. Bueno, como nos quedan pocos minutos, voy a la última lectura. Hay 3 o 4 más, pero como de costumbre no nos da tiempo. Pues simplemente que veamos la diferencia entre este Jesucristo que encuentra a estos discípulos muertos de miedo ante los judíos y tal, y cómo cuando les envía, evidentemente con la fuerza del Espíritu Santo, ya que les dice, como el Padre me envió, también os envío, y dice el Espíritu Santo, etcétera, aunque luego a un nivel, digamos, cronológico está el día de Pentecostés, pero como dicen ya en la Iglesia primitiva, desde el mismo momento de la muerte de Jesús, cuando dijo, entregó el Espíritu, ya la tierra se llenó del Espíritu Santo. Otra cosa que hagamos una fiesta litúrgica verdadera, dado, eso no es ningún cuento, en el día de Pentecostés. Una cosa no quita la otra, Pero deciros que cuando detienen a Pedro y Juan, los judíos, los sumos sacerdotes, tened en cuenta la obediencia radical que todo judío debía a sus maestros, cuanto más a los sumos sacerdotes. Es decir, aquello era una cosa, es como que ahora el Papa te llama a ti a decirte, oye, queremos que hagas esto. Y tú dices, pues es el Papa, pues sí. ¿Entiendes? Pues aquí era lo mismo, si queréis, con un servilismo tremendo, cosa que con el Papa nunca ha sido así, por lo menos los últimos papas, ¿no? Pero aquello era una sumisión, donde ya no existía ni la capacidad de pensar porque lo había hecho el sumo sacerdote, ¿no? Y cuando les dicen, hablamos de estos hombres miedosos, cuando les dicen los sumos sacerdotes, que os prohibimos severamente enseñar en ese nombre, el de Jesús, etc., Pedro y los apóstoles, que eran hombres incultos, Pedro y Juan, quizá Juan tuviera un poco más de cultura, pero en general poca cultura tenían todos,
Pedro y los apóstoles contestaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque seáis el sumo sacerdote. ¿De dónde le vino esta fuerza a Pedro? Acordaos del ciego, los padres de ciego nacimiento, que dijeron: no lo conocemos, porque tenían miedo de que expulsaran de la sinagoga. Pedro y los apóstoles ya están en otra onda. ¿Los quieren expulsar? Pues que los expulsen. Tienen que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y bueno, ya sabéis cómo termina esto. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberles azotado, les intimaron a que no hablasen en nombre de Jesús y les dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia de Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Más o menos sería como que dijo Pedro a los apóstoles y Juan, dijeron a los sumos sacerdotes: tararín que te vi, contentos de haber sufrido ultrajes por Jesucristo. Esto es lo que supone estar o no estar con Dios. No eran más valientes, no hicieron un curso de recuperación de la personalidad, no hicieron un curso, no, simplemente la fuerza de Dios. Y cuando se vieron humillados ante el Sanedrín, ante todo, porque Dios se corre por toda Jerusalén, humillados, despreciados, etcétera, y azotados, descubrieron que eran capaces de sufrir por Jesucristo. Y no hay mayor alegría que verse con esa fuerza, que verse y sentirse con esa fuerza. Bueno, pues terminamos aquí la catequesis, que creo que ya está bien la cosa.